Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. ¿Qué tal, Maricielo, Nicole, Quiroz? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, chicos. Siendo ya las 5:05, es momento ya de ir iniciando nuestras clases, en este caso el curso de trigonometría. ¿Estamos bien? Bueno, veo que sus compañeros de a poco se van conectando, pues, ¿no? Entonces imagino mientras voy compartiendo mi pantalla y voy presentando, ya supongo que todos estarán conectados. ¿Ok? A ver. Ok, jóvenes, entonces, antes de iniciar, como siempre, ¿qué es lo que yo requiero? Que me confirmes si puedes o no ver lo que estoy presentando en pantalla. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Ok, muy bien. Entonces, chicos, es momento de ir iniciando nuestra clase. Mira, para esta semana número 4, nos toca ya abarcar el tema de lo que es razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener como conocimientos previos en este caso? O sea, ya estar familiarizados con lo que es el sistema de coordenadas rectangulares, o como comúnmente suelen llamarlo, el plano cartesiano. ¿Está bien? Entonces, ya que es ahí donde justamente vamos a trabajar. Entonces, chicos, aquí, la primera parte va siempre, digamos, con unas imágenes motivacionales, referenciales a las aplicaciones que puede tener este tema. Entonces, digamos, en algunas situaciones, para poder mostrar o dar lo que es la ubicación de cierto objeto, pues, ¿no? Vamos a suponer que en este caso se encuentra ubicado aquí el dicho objeto. Entonces, esto se hace en base a un sistema de coordenadas rectangulares, donde el origen de coordenadas estaría ubicado aquí. ¿Está bien? Entonces, dicha posición de este objeto se puede dar en base al ángulo, en este caso de aquí, que sería un ángulo en posición normal. Y para ello, necesitamos conocer la distancia y obviamente las razones, cómo expresar las razones trigonométricas de dicho ángulo en posición normal. ¿Está bien? Y ya que la posición de dicho punto va a estar dada en base a estas razones trigonométricas. Sería una de las tantas aplicaciones que puede tener este tema. Muy bien. Siguiente punto a mencionar aquí sería en este caso lo que es el contenido, pues, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? A ver, vamos a definir lo que es un ángulo en posición normal. A continuación, vamos a hablar sobre las razones trigonométricas de los ángulos en posición normal, las razones trigonométricas de los ángulos negativos. Vamos a hablar del signo de las razones trigonométricas dependiendo al cuadrante al que pertenece el ángulo y finalmente hablaremos sobre lo que son los ángulos coterminales. Luego de esto, como siempre, presentamos lo que es el objetivo de nuestra clase. A ver, ¿qué es lo que nos dice aquí? Es que al finalizar la sesión, tú vas a ser capaz de resolver ejercicios y problemas de contexto real referidos a lo que son ángulos en posición normal, empleando lo que son sus definiciones, sus propiedades y no, y entre otras cosas de manera obviamente correcta. Muy bien, chicos, entonces, dicho todo esto, este previo, comenzamos al desarrollo del tema. A ver, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Definir lo que es un ángulo en posición normal. Entonces, como yo te mencionaba, tú tienes que ya estar familiarizado con el sistema de coordenadas rectangulares. Ya sabes que el eje X
el eje X, es llamado como el eje de las abscisas. Y el eje Y es llamado el eje de las ordenadas. Obviamente, esos ejes intersectan así de forma perpendicular y el punto de intersección llega a ser o es conocido como el origen de coordenadas. ¿Ok? Ahora, tú dirás, profe, ¿y cuándo un ángulo dice que va a estar en posición normal? Ya. Cuando el lado inicial del ángulo repose sobre el semieje X positivo. O sea, profe, nos referimos a esta parte del eje X, el lado derecho, ya que el lado izquierdo estaría conteniendo los valores negativos, como bien tú sabes. Ya, profe. ¿Qué más? El vértice del ángulo debe de ubicarse en el origen de coordenadas, y el origen de coordenadas llega a ser este punto. Entonces ahí debe de estar dado lo que es el vértice del ángulo. Y el lado final del ángulo puede estar en cualquiera de los 4 cuadrantes o sobre los ejes coordenados, o sea, sobre el eje Y o encima del eje X o encima del eje Y negativo, como te iba a mencionar. Ya, profe, ¿dónde lo va a ubicar? En este caso lo voy a ubicar en este cuadrante. Entonces hago la representación del ángulo. Su lado inicial está aquí y su lado final está aquí. Entonces, este sería el ángulo alfa en posición normal. Profe, el ángulo alfa yo veo que está en sentido antihorario. Muy bien. Entonces quiere decir que la medida de este ángulo resulta ser positiva. Entonces ahora, menciono también lo siguiente. Los ángulos negativos, o sea que en sentido horario, también pueden estar en posición normal, por si acaso. Entonces aquí coloco un ejemplo gráfico, o sea que puede que tú el ángulo lo hayas tenido de esta manera. Lado inicial aquí, vértice acá, lado final acá, pero en sentido horario. Entonces decimos que este ángulo sea de medida B. Profe, entonces, positivo o negativo pueden estar en posición normal, obviamente que sí. Perfecto. Luego de ello, vamos a hablar sobre un caso particular de los ángulos en posición normal, y estos serían lo que son los ángulos cuadrantales. ¿Cuadrantales, profe? Sí. ¿Quiénes llegan a ser estos ángulos cuadrantales? Son aquellos ángulos en posición normal cuyo lado final esté sobre los ejes, sobre uno de los ejes coordenados. Aquí está, ¿ves? Los ángulos en posición normal cuyo lado final coincide con algún eje del sistema de coordenadas rectangulares y son denominados ángulos cuadrantales. Profe, a ver, un ejemplo gráfico para entenderlo mejor, profe, porque así yo me lo quedo. Ya, espérate. Aquí va. Mira, dibujo mi sistema de coordenadas rectangulares y represento un ángulo cuadrantal. Lado inicial aquí y el lado final está ¿dónde? En el eje Y. Entonces, ¿qué ángulo cuadrantal estaríamos hablando en este caso? El ángulo cuadrantal de 90 grados. Profe, o sea que 90 grados es un cuadrantal. Obviamente que sí. Y otro, profe, a ver, ya, otro más. Digamos aquí un ejemplo. Digamos aquí, lado inicial en el eje X, ahí está, y lado final en el eje Y. ¿Qué ángulo cuadrantal estaría representando en este caso? Sería el ángulo de acá en sentido antihorario positivo, que sería 270 grados sexagesimales. ¿Estamos bien? Entonces ya con esto nos estamos dando cuenta de quiénes son los ángulos cuadrantales. Los cuadrantales serían 0, 90, 180, 270, 360 y así sucesivamente. O sea que hay infinitos cuadrantales. Solo represento alguno de ellos. Muy bien. Luego de haber mencionado esto, mi pregunta es, chicos, ¿ya tenemos claro entonces cuándo un ángulo va a estar en posición normal? Escríbame. ¿Ya tienen claro cuándo un ángulo está en posición normal? Para poder continuar. Sí. Muy bien, Elizabeth, Giancarlo. Excelente. Nicole también. Entonces, sigamos. Profe, ¿y ahora qué es lo que viene? Ahora lo que viene es, te voy a mostrar cómo vamos a calcular las razones trigonométricas del ángulo en posición normal. Ya, profe. Ya, entonces, primero te voy a dar las herramientas que necesitas para poder calcular sus razones trigonométricas.
Entonces, mira, ¿qué es lo que yo hago aquí en el gráfico? Muestro un ángulo en posición normal que en este caso se ubica en este cuadrante. Lado inicial, vértice acá y lado final aquí. Ya, profe, muy bien, ya me di cuenta. Ya, profe, ¿y ahora qué necesito? Tú necesitas las coordenadas de algún punto en el lado final del ángulo. Profe, ¿algún punto? O sea, ¿quiere decir que no necesito uno fijo? No. Puede ser cualquiera. Puede ser este, puede ser este, puede ser el de acá, puede ser este, o puede ser este de aquí, o puede ser este de acá. Lo importante es que el punto se encuentre en el lado final. Ojo, ojo, que ese punto no puede ser el origen de coordenadas, pues, porque si fuera el origen de coordenadas 0, punto y coma 0, todo te va a salir 0 o te va a salir indeterminado. ¿Sí? Entonces, no, cualquier punto menos el origen de coordenadas. ¿Está bien? Ah, ya, profe. Entonces, ¿con cuál va a trabajar? Bueno, entonces yo voy a trabajar con un punto, en este caso al azar, que vamos a decir que sea este punto de color morado que está aquí. Y donde sus coordenadas de este punto yo lo describo de forma general como x, punto y coma, y. Entonces tú ya sabes que x es la abscisa, por lo tanto el valor de x está aquí. Ese es el valor de x. Y el valor de y, que es la ordenada, se ubica aquí, porque ustedes en el plano ya saben ubicar las coordenadas. X es la abscisa y y es la ordenada. Profe, ¿qué es esto que yo veo acá? Este que ves acá, este R, resulta ser el radio vector. De esa manera se ve. Radio vector, profe, sí. ¿Y cómo encuentro ese radio vector? Ya, el radio vector es la distancia que existe del punto que estás tomando hacia el origen de coordenadas o hacia el vértice del ángulo, que es lo mismo. O sea que la distancia que hay de P hacia O es R. Profe, ¿cómo se calcula esta distancia? Bien facilito. Aquí te doy la regla, mira. Sería la raíz cuadrada de x cuadrado más el y al cuadrado. Y el valor de R, al ser una distancia, siempre es positivo. ¿De dónde salió x y y? X y y son la abscisa y la ordenada del punto que tú estás tomando. O sea que si x, profe, fuera menos 2, reemplazas menos 2 al cuadrado. Y si el y fuera 4, profe, 4 al cuadrado. Resuelves y lo que te salga aquí, esa raíz cuadrada, es la distancia que hay acá. Ya, profe. Teniendo esto, profe, ¿qué debo de hacer? Entonces, ahora sí te voy a decir cómo se definen las razones trigonométricas de este ángulo en posición normal. El seno de dicho ángulo va a ser igual a la ordenada sobre el radio vector. O sea que sería igual a y sobre r. Y esto es lo que vemos acá, ¿ves? Ordenada sobre el radio vector. De acuerdo al punto que tú has tomado, la ordenada, ¿quién es? Y. Y el radio vector, ¿quién es? El r. Entonces esto sería y sobre r. Ah, ya, profe. ¿Y el coseno? Entonces el coseno es la abscisa del punto que estás tomando sobre el radio vector. Entonces esto aparece acá. X dividido entre R. Profe, ¿y la tangente, profe? Ya, la tangente, ahí vamos. La tangente resulta ser la ordenada sobre la abscisa del punto que estás tomando. O sea que en este caso sería el y sobre R. Y listo. Esto aparece. Profe, y los otros, la cotangente, secante, cosecante, ya. Entonces, mira, yo te digo, con que recuerdes estos tres primeros, basta. Los otros tres, tú lo puedes ya expresar utilizando los recíprocos. ¿Quién era el recíproco de la tangente? Profe, la cotangente. Ya, pues entonces la cotangente debe de ser el x sobre y. Y esto es lo que escribimos acá. Y está la cotangente debe de ser el x sobre el y. O sea que la abscisa sobre la ordenada. Ah, ya. ¿Y la secante? Bueno, la secante, al ser recíproco del coseno, debe de resultarte el r sobre el x. O sea que el radio vector sobre la abscisa. Profe, ¿y esto va a escribir acá? Obviamente, aquí está, ¿ves? La secante del ángulo es el radio vector sobre la abscisa. Profe, ¿y la cosecante? Ya, pues cosecante de quién es recíproco? Del seno. Entonces la cosecante es R sobre Y, o sea que radio vector sobre ordenada. Y es lo que escribimos.
y nada más. Entonces, de esta manera, tú calcularías las razones trigonométricas de los ángulos en posición normal. ¿Qué más nos va a dar acá, profe? ¿Qué es lo que viene a continuación? Lo que viene a continuación es algo que tú tienes que conocer. La recomendación es que tú tengas que conocerlo de memoria. ¿De memoria, profe? Sí. Y estas son las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. ¿De todos, profe? No, pues te voy a dar de los más conocidos, de los más usados. ¿Y quiénes son esos, profe? Los más usados son el 0, 90, 180, 270 y 360 grados. O sea que en una vuelta. Ya, profe. Entonces aquí va. El seno de 0 grados es 0. El seno de 90 grados te va a resultar 1. El seno de 180 te va a resultar 0. Y el seno de 270 te va a resultar menos 1. Profe, y el seno de 360 te va a resultar 0. El momento en el que de repente tal vez hagamos el tema de circunferencias trigonométricas, ahí también esto se puede deducir de un poco usando la gráfica de manera más sencilla. Profe, ¿qué más? Ahora viene lo que es el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Ahí está, mira. Coseno de 90 es 0. Tangente de 90 no existe, es infinito. Cotangente de 90 es 0. Secante de 90 no existe y cosecante de 90 te va a resultar 1. Profe, ¿qué sucede si en caso por ahí yo me olvido de uno de ellos? ¿Qué hago, profe? ¿Me cuelgo? No. Puedes de repente tú también calcularlo, aunque no te recomiendo que hagas esto porque vas a perder tiempo. Lo ideal sería que tú lo manejes. Ya, a ver, profe, pero ¿cómo sería? Ya, entonces, mira. Como tú sabes que los cuadrantales son ángulos en posición normal, ya, pues, entonces representas al cuadrantal en posición normal. Vamos a suponer que voy a trabajar con el de 90 grados. Entonces, el cuadrantal de 90 grados sería este de aquí. Este que aparece acá. Muy bien, profe. Ahora, ¿qué es lo que yo te dije para que calcules sus razones trigonométricas? Necesitas las coordenadas de un punto en su lado final. Profe, pero usted dijo de cualquiera. Sí, yo dije de cualquiera. Entonces voy a tomar un punto acá que esté en el eje Y, porque ahí está el lado final, y el más fácil de todos, porque puede ser cualquiera de ellos. Entonces, ¿a quién va a tomar, profe? Entonces, en el eje Y, tú sabes que la axis del punto en el eje Y siempre es 0, pues. Y la ordenada, te dije que iba a tomar el punto más sencillo, entonces voy a tomar cuando la ordenada es 1. Entonces, este punto de acá es de coordenada 0.1. Profe, ¿y su radio vector? Ya, pues el radio vector tú lo calculas utilizando lo que te mostré, la PPT anterior. Raíz cuadrada, 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1, 0 más 1, 1, y raíz de 1 es 1. Entonces, radio vector es 1. Profe, ¿qué más? Ya, entonces, teniendo esto, tú ya puedes hallar lo que requieres. Mira, vamos a decir que te olvidaste seno de 90. Entonces, el seno de 90, tú sabes muy bien que esto se calcula como la ordenada sobre el radio vector. ¿Quién es la ordenada? 1. ¿Quién es el radio vector? 1. 1 entre 1, tú ya sabes que es 1. Y aquí está, seno de 90 es 1. Ah, ya, profe. A ver, la cotangente, profe, o la tangente dice que no existe, profe. Ya, la tangente, el último, y ya pasamos a lo siguiente. Entonces aquí va tangente de 90. Esto va a ser igual. Entonces, ¿cómo era la tangente? Ordenada, que en este caso es 1, y la abscisa, que en este caso es 0. 1 entre 0 no existe, profe. Claro, pues porque 1 entre 0 es indeterminado, o sea que es infinito. Ah, ya, profe, entonces por eso, por ese motivo. Lo ideal es que tú lo recuerdes. ¿Está bien? Perfecto, entonces tienes acá la tabla. Ya supongo que has tomado un pantallazo. Lo tienes de todas maneras en tu video y para que luego lo repases. Muy bien. Continuamos. ¿Qué más viene, profe? Ya, a ver.
Acá dice, razones trigonométricas de ángulos de la forma menos alfa. ¿Qué quiere decir esto, profe? Quiere decir en que cómo se comportan las razones trigonométricas cuando nosotros tenemos un ángulo de esta forma, menos un alfa. ¿Qué sucede con este signo menos? Es lo que viene a continuación. Esto obviamente se demuestra, el proceso no lo vamos a hacer, toma mucho tiempo. Lo que nos interesa es la conclusión, qué es lo que se obtiene. Lo siguiente, si a ti se te presenta seno de menos alfa, lo que tú puedes hacer con este signo es lo siguiente. Te dice que esto va a ser igual a menos el seno del ángulo alfa. Lo que comúnmente, tradicionalmente, suelen llamar o decir es que, profe, el signo menos sale. Entonces esto sería menos seno del ángulo alfa. Ah, ya, profe. Y con el coseno, profe, entonces date cuenta que coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa. ¿Qué se suele decir aquí? Profe, el coseno se come el signo. Ya, pues entonces lo decimos así. Coseno se come el signo, quiere decir que coseno de menos alfa es lo mismo que coseno de alfa. Ah, ya. Luego, respecto a la tangente, mira, tienes tangente de menos alfa, esto es igual a menos la tangente de alfa. ¿Qué quiere decir eso? Como comúnmente lo llama, el signo sale, profe, o sea que sería menos tangente de alfa. Ah, ya, profe, muy bien. Luego, mira, te dicen acá, cotangente. Cotangente de menos alfa sería en este caso menos cotangente de alfa. Profe, ¿qué sucedió ahí? El signo también puedes decir que sale, menos cotangente de alfa. Profe, con la secante, bueno, en el caso de la secante, al igual que su recíproco que el coseno, podemos decir que se come el signo. Entonces aquí está, secante de menos alfa es igual a secante de alfa. Y la cosecante, profe, aquí va, cosecante de menos alfa es igual a menos la cosecante de alfa. Profe, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el signo sale. Ah, ya, profe, muy bien. Entonces, en conclusión, el coseno y la secante se comen el signo. Los otros cuatro, seno, tangente, cotangente y cosecante, el signo sale. Eso es lo que tú tienes que recordar. ¿Qué más viene, profe? Bueno, ahora viene el signo de las razones trigonométricas dependiendo al cuadrante al que pertenece el ángulo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Representar los cuatro cuadrantes. Como bien tú sabes, recordando, este es llamado el primer cuadrante. Este es llamado el segundo cuadrante. Este es llamado el tercer cuadrante y este es llamado el cuarto cuadrante. Primera observación. Los ejes coordenados, o sea que el eje X y el eje Y, no pertenecen a ningún cuadrante. Eso quiere decir que el eje Y no está ni en el primero, no está ni en el segundo cuadrante. Ah, ya, profe. Entonces, ya te dije, no está en ningún cuadrante. Por eso el plano cartesiano son los cuatro cuadrantes más los ejes coordenados. ¿Está bien? Muy bien. Chicos, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si el ángulo se encuentra en el primer cuadrante? Bueno, si el ángulo está en el primer cuadrante y tú calculas las razones trigonométricas del ángulo, siempre los valores de las razones trigonométricas te van a resultar positivas. Y esto es lo que decimos acá. Todas las razones trigonométricas son positivas. ¿Qué quiere decir? Que si tú calculas el seno del ángulo alfa que está en el primer cuadrante, el seno de alfa va a ser positivo. Calculas la tangente del ángulo alfa en el primer cuadrante también va a ser positivo y así sucesivamente. Ah, ya, profe, muy bien. ¿Y qué pasa, profe, si el ángulo está en el segundo cuadrante? Bueno, si el ángulo está en el segundo cuadrante y tú calculas sus razones trigonométricas, solamente dos de ellas van a resultar positivas. ¿Y quiénes son? El seno y la cosecante.
Profe, ¿y por qué solo seno y cosecante y las otras cuatro, la tangente, la secante, el coseno, la cotangente, por qué van a resultar negativas? Ah, ya, esto es debido al cuadrante. ¿Por qué? Mira, en el segundo cuadrante, aquí en el segundo cuadrante, la abscisa va a ser siempre negativa. O sea, ¿qué quiere decir? Que el X va a ser siempre negativo acá en este segundo cuadrante. Y la ordenada va a ser siempre positiva. Profe, ¿y el radio vector? El radio vector, yo ya te había comentado que el radio vector es siempre positivo porque es una distancia. Entonces, al momento en el que tú procedes a calcular, vamos a decir, el seno del ángulo, vamos a decir el seno del ángulo teta, entonces tú sabes muy bien que esto está definido así, como y sobre r. Entonces, pero como tú sabes ya aquí, ¿qué cosa sé, profe? Esto, pues, tú ya sabes que el y es siempre positivo. Puede ser 2, 3, 5, 9, pero la cosa es que es positivo. Y el R también es positivo. Entonces, cuando tú divides una cantidad positiva entre otra cantidad positiva, ¿qué te va a resultar? Positiva. Por ese motivo es que acá el seno siempre es positivo. Igual lo puedes verificar para la cosecante. Y verificas con los otros que siempre te va a salir negativo. Ah, ya, profe. Muy bien. Entonces, en el tercer cuadrante, los únicos que te van a resultar positivos son la tangente y la cotangente. O sea que si el ángulo está en el tercer cuadrante, tangente y cotangente son las únicas razones trigonométricas que te resultan positivas. Las otras cuatro no. Y en el cuarto cuadrante, si estuviera el ángulo, profe, ya en el cuarto cuadrante, los únicos son el coseno y la secante. Y esto es lo que aparece aquí. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tú tienes que, por así decir, recordar. Y también puedes recordar que en este tercer cuadrante, la abscisa es negativa, la ordenada también es negativa en este tercer cuadrante, y guías nada más de la gráfica, eje X negativo, eje Y negativo, y el radio vector, eso sí, no importa en qué cuadrante esté, siempre va a ser positivo. Lo mismo aquí, el X positivo, el Y negativo, y el radio vector va a ser siempre positivo. Eso es lo que tiene. Y bueno, acá en el primer cuadrante, ya pues te lo completo. Aquí todos resultan ser positivos. La abscisa, la ordenada y el radio vector como siempre. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Luego de esto, queda revisar ya lo que son los ángulos coterminales. ¿Qué es eso, profe? ¿Con qué se come? No, nada que ver de eso. Mira, los ángulos coterminales van a ser aquellos ángulos en posición normal cuyo lado final lo comparte. ¿Cómo es eso, profe? Entonces, mira acá, un ejemplo gráfico para que te des cuenta. Sean alfa y beta las medidas de dos ángulos coterminales. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que va a suceder? Ya, yo represento acá alfa en posición normal. Ahí está. Voy a representar un coterminal para alfa, porque tiene infinitos coterminales. Uno de ellos, nada. Y este de acá puede ser este ángulo de aquí, el ángulo beta, que también está en posición normal, como podrás darte cuenta, y comparten el mismo lado final. Este es el lado final para alfa y este es el lado final para beta. Tienen el mismo lado final. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo se le llama a estos ángulos? Coterminales. Profe, ¿y qué más? Ya, entonces, con respecto a los coterminales, voy a escribir un par de propiedades, que es lo que se cumple. Entonces, yo escribo acá, propiedad. Si alfa y beta son las medidas de dos ángulos coterminales, ¿qué es lo que se cumple? Lo primero es que la diferencia entre ellos va a ser múltiplo de una vuelta. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, va a ser, tú tomas la diferencia, beta menos alfa, va a ser igual a 360 grados, que equivale a una vuelta por algún número entero.
donde n es un número entero. Si deseas la vuelta, lo expresas en radianes, 2pi radianes. Es lo mismo. Profe, tengo una duda, porque a veces preguntan eso. ¿Cómo yo sé cómo debo de tomar la diferencia? ¿Beta menos alfa o alfa menos beta? La forma en cómo tomes la diferencia no interesa. ¿Por qué, profe? Porque si tú tomas beta menos alfa y esta diferencia es positiva, entonces el entero que está aquí es positivo. Si hubieras tomado alfa menos beta, entonces la diferencia hubiera sido negativa. Entonces, quiere decir que el entero que estaba acá hubiera sido negativo. O sea que no se alteren nada las cosas. Tómalo como tú gustes o como te convenga tomarlo en el problema. ¿Qué más, profe? La segunda propiedad se deduce de que el lado final que tienen es el mismo. Entonces, en base a eso, se concluye que las razones trigonométricas de alfa coinciden con las razones trigonométricas de beta. ¿Cómo es eso, profe? Quiere decir que si tú tienes seno de alfa, esto es igual al seno de su coterminal, que en este caso resulta ser beta. Esto de acá, profe, ¿solamente para el seno? No, te estoy diciendo para cualquiera de las razones trigonométricas. Para la tangente, tangente de alfa es lo mismo que tangente de beta. Secante de alfa, lo mismo que secante de beta, y así sucesivamente con las otras razones trigonométricas. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué más voy a añadir aquí? Voy a añadirte una regla práctica, gráfica nada más, que es fácil de usar, digamos, para poder resolver los problemas, sobre todo de gráficos, y que se presente en la situación que te voy a dar a continuación. Entonces, mira, vamos a decir, en este caso, tú tengas este tipo de situación, donde, ojo, sean perpendiculares, ¿no? Donde sean perpendiculares. Solamente vas a hacerlo cuando sean perpendiculares, ¿no? Si no son perpendiculares, no vayas a usar esto. Entonces, digamos que tú tienes aquí un ángulo en posición normal, así. Vamos a decir que sea beta. Y quieres calcular sus razones trigonométricas. Entonces, conoces las coordenadas de un punto en su lado final. Vamos a decir que sea X, punto y coma, Y. Ya, profe, muy bien. ¿Y qué pasa si por ahí se te presenta que tienes, digamos, un ángulo en posición normal, cuyo lado final sea este de aquí, este lado de aquí, este lado final? Pero este lado final, date cuenta que es perpendicular ya con este de acá. Entonces, tú vas a poder generar las coordenadas de un punto en su lado final en base a este de aquí. Y este proceso lo hace siempre en sentido antihorario, ¿sí? Ya, profe, ¿cómo tengo que hacerlo? Mira, es bien facilito. Intercambias de posición, sería así, y punto y coma x, así, y luego le agregas el signo menos a la abscisa. Entonces ya tienes las coordenadas definidas. De esta manera evitas estar utilizando congruencia de triángulos y estar hallando tú las coordenadas. Ah, ya, profe. Y lo mismo hago entonces de acá para acá, profe, si en caso yo requiero las coordenadas de un punto acá, efectivamente. Vuelves a hacer lo mismo, repites el, ¿cómo era? Intercambiar de posición, pues, profe. Ya, pues, lo intercambias. Entonces sería X, punto y coma, menos Y. ¿Y qué debo de hacer? A la abscisa le debo de agregar el signo menos. Y ya está. Y luego de acá hacia acá vuelvo a hacer lo mismo. ¿Qué más, profe? Espérate, pues. Intercambio de posición sería menos Y, punto y coma, menos X. Ya los intercambié de posición. Y ahora le tengo que agregar el signo menos a la abscisa. Pero como ya tiene un menos, le agrego otro menos, se vuelve positivo. Entonces ya te queda más. Y se acaba. Una vez hecho esto, lo que tú tienes que ver aquí es que los radios vectores son los mismos. O sea que la distancia que hay desde el origen hacia estos puntos es la misma. Ahí está, lo estoy marcando con el gusanito. O sea que los radios vectores son los mismos.
Profe, entonces yo de acá acabo de deducir algo. ¿Qué cosa? Que cuando están en una misma recta, el punto opuesto es solamente cambiando de signo. Mira, si acá es X, menos X. Si acá es Y, acá menos Y. Obviamente que sí. Eso es el punto. Entonces, si acá es menos Y punto y coma X, se le cambia de signo Y. Se le cambia de signo X, menos X. Pero eso lo haces cuando están en una misma recta y opuestos. ¿Está bien? Y opuestos. Y si lo vas a hacer así en sentido antihorario, es tal cual te iba mencionando hace un momento. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí hemos terminado de hacer un resumen respecto a lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y por ahí necesitamos añadir algunas propiedades más que son parte de la geometría también, porque esto se trabaja en geometría analítica, las vamos a mencionar. ¿Está bien? Lo que necesitamos. ¿Todo ok, chicos? ¿Hasta aquí? ¿O alguien tiene alguna duda? Muy bien, Nicole dice que está todo claro, pero ¿qué dicen los demás? A ver, ¿se han dormido? ¿Qué pasa? A ver, despierten, chicos. A ver, Elizabeth, Mariana, Stephanie. Muy bien, a ver, solo dos responden, pero los demás, ¿qué pasó? Bueno, supongo que están atentos, ¿no? A las clases, ya que igual no escriben nada, no puedo saber si están ahí, pero yo supongo que sí. A ver, chicos, vamos a manera de fijar ideas, ¿no? Respecto a lo que hemos desarrollado, hemos explicado la parte de la teoría, vamos a resolver un problema tipo, pues, ¿no? En este caso, mira, ¿qué es lo que nos dice aquí? En la figura, si ABCD es un cuadrado, halle el valor de esta expresión. Profe, me está diciendo que estamos ante la presencia de un cuadrado. Un cuadrado, profe, tiene 4 lados iguales. Obviamente, ahí está. Y sus ángulos internos son rectos, pues, ¿no? Ahí está. ¿Qué más? Debo de hallar el valor de esta expresión. Aquí, ¿qué es lo que yo tengo? Una razón trigonométrica para alfa y acá otra razón trigonométrica para alfa, que es la cota. Entonces tengo que buscar en el gráfico dónde está alfa. Y alfa se ubica aquí. Chicos, de acuerdo a lo que hemos definido nosotros, alfa, mira, acá está nuestro sistema de coordenadas rectangular. Alfa está en posición normal. Alfa estaría en posición normal, joven. Deme su respuesta un sí, déme su respuesta como un no, o no lo sé, profe, vuélvame a explicar. Pero algo tienes que comentar, pues, ¿no? Algo tiene que llegar acá. Qué raro, no llegan los mensajes. Hoy están un poco apagados. A ver, Elizabeth dice sí, Mariana dice que sí, y Dayana dice que sí. Y en efecto, mira, vamos a hacer la indicación para que vaya quedando claro. Este punto de acá indica dónde es el lado inicial, o sea que está aquí. Y esta flechita de acá te indica dónde está el lado final, que sería este de acá, así. Ah, profe, entonces de acá yo deduzco que el vértice está aquí, pues, profe, claro, pues en el origen de coordenadas. Entonces, profe, sí está en posición normal. Su lado inicial está aquí, su vértice en el origen de coordenadas y el lado final está en el segundo cuadrante, profe. Efectivamente. Entonces, esto es lo que tú tienes que tener claro. Siguiente paso es que para que tú halles el seno y la cotangente o cualquier otra razón trigonométrica para este alfa, necesitas las coordenadas de algún punto en su lado final.
Profe, ¿y cómo sé de cuál es el que yo tengo que hallar? Obvio que tienes que buscar el que sea más sencillo de hallar. Y en este caso, el más sencillo va a ser el punto B. Profe, ¿y por qué no este punto que está acá? ¿Por qué? Porque tú no sabes dónde precisamente está cortando el lado del cuadrado y qué relación hay. O a menos que tú seas un, no sé, en geometría des miedo y comiences a encontrar ahí las relaciones utilizando semejanza, tantas cosas, y lo puedes hacer. Pero yo en este caso te muestro el camino más sencillo, que en este caso sería el B. ¿Está bien? Ya, entonces mira chicos, las indicaciones son las siguientes. Como las coordenadas de C te dicen de este punto C es menos 3, punto y coma 4, entonces quiere decir que aquí la abscisa es menos 3. Ya, profe. ¿Y la ordenada, profe? Bueno, pues la ordenada está ubicada aquí y esta de aquí sería 4. Ah, ya, profe. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto es la longitud del lado del cuadrado? De acuerdo a lo que te estoy indicando en el gráfico. ¿Cuánto sería la longitud del lado del cuadrado? Chicos, vamos jóvenes, respondan. ¿Cuánto sería? No importa si te equivocas. Da lo mismo. Estamos aprendiendo, estamos en el proceso. ¿Cuál sería la longitud del lado del cuadrado? Vamos, pues hablen con confianza. Si yo tengo que la ordenada aquí es 4, entonces quiere decir que la longitud del lado del cuadrado sería 4 unidades, porque tengo que se ha desplazado 4 unidades hacia arriba. Ah, cierto, profe. Ya, pues entonces esto es lo que yo voy a colocar aquí, que la longitud del lado del cuadrado es 4 unidades. Ahí está, 4, 4, 4. Profe, entonces ya está, pues, profe. Obviamente, mira, como este de aquí, la abscisa es menos 3, entonces la longitud que hay de acá hacia acá, porque ten mucho cuidado en lo siguiente. Una cosa es cuando tú hablas de distancia o de longitud y otra cosa es cuando tú estás hablando de las coordenadas. En las coordenadas, los valores pueden ser negativos o positivos, pero cuando estamos hablando de distancias, las distancias son siempre positivas. ¿Está bien? Porque si yo te pregunto qué distancia has recorrido de aquí hasta tu colegio o de aquí hasta la casa de tu tío, bueno, no me vas a decir que has recorrido menos 20 metros, no me puedes decir eso, no, profe, he recorrido 80 metros. Ah, ya ves. Entonces, eso de ahí tienes que recordar. Entonces, aquí la distancia del D hacia el O es de 3 unidades y del D hacia la es de 4 unidades. Entonces, quiere decir que aquí, en el eje X, el valor no va a ser 7, sino va a ser menos 7. Profe, explíqueme bonito eso, ¿por qué aquí la abscisa va a ser menos 7? ¿Cómo que por qué? Porque estás para el eje X negativo y aquí los valores del X son negativos. Entonces el valor de X aquí es menos 7. Pero la distancia que hay de A hacia el O es de 7 unidades y una distancia es positiva, pero la abscisa es negativa. Ah, ya, profe. Entonces, con esto ya tendría las coordenadas del punto B, profe. Claro, porque para B, su abscisa es menos 7 y su ordenada sigue siendo este de aquí. Y este de acá, ¿cuánto era? 4. Por lo tanto, ya tengo las coordenadas de B. Y ahí está. Ah, ya, profe. ¿Y qué más, profe? Ya, ahora necesito hallar lo que es el radio vector. Y como es la primera vez que estoy hallando un radio vector, entonces lo hago paso a paso para que recuerdes. ¿Cómo se llama el radio vector? Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. O sea que es menos 7 al cuadrado más el 4 al cuadrado. Ahí está. Entonces, resuelves esto de aquí y en este caso ya tendrías lo que es el radio vector. Profe, entonces, ¿cuánto va a ser el radio vector? Raíz de 65. Ahí está, ya tienes el radio vector.
Profe, entonces ya tengo el radio vector, tengo la sisa, ya tengo la ordenada. ¿Puedo hallar seno? Sí. El seno del ángulo en posición normal. Así es. Lo que sucede, Giancarlo, es que esto se deduce en realidad, se diría que es el teorema de Pitágoras, pero cuando estás en el primer cuadrante. Solo que aquí, si yo te lo coloco para acá, algunos dicen, profe, pero la axisa o la distancia como que se bloquea. Pero obviamente que proviene de ahí de Pitágoras. Pues no, ¿por qué? Porque tú tienes esto, pues acá un triángulo rectángulo, esto de acá es 7, este de acá es 4, y puedo hallar entonces la distancia que es esta de acá y es el radio vector. Claro, de ahí obviamente, pero lo que yo estoy haciendo es aplicarle distancia de un punto hacia otro punto y sale de esta manera. De cualquiera de las dos formas lo puedes hacer, Giancarlo, al final básicamente es casi idéntico. ¿Está bien? Listo. Entonces, puedes tú ya calcular el seno. Y el seno era la ordenada, que en este caso es 4, sobre el radio vector, que es raíz de 65. Y esto escribo acá. Ordenada sobre el radio vector. La cotangente era la axisa, o sea que el x, sobre la ordenada, que en este caso es 4. Así que yo lo escribo acá. Cotangente de alfa sería menos 7 sobre 4. Profe, entonces ya está resuelto mi problema, obviamente. Solamente tienes que reemplazar, pues. Reemplazando no creo que te vayas a bloquear, ¿ah? Entonces reemplazo. Sea el valor buscado, entonces. Raíz de 65. Reemplazo seno de alfa, que es 4 sobre raíz de 65, menos 4 por la cotangente, que es menos 7 cuartos. Ah, ya, profe, ¿qué va a hacer? Voy a cancelar raíz de 65. Voy a cancelar aquí lo que es el 4. Acá me queda 4 menos por menos 7, te queda más 7. 7 más 4, 11, pues. Entonces ya tengo la respuesta final. Ahí está, la B. Jóvenes, espero tu confirmación para poder seguir avanzando. Muy bien, Nicole. Giancarlos, ¿todo claro? Sí. Excelente. Entonces vamos a continuar. Problema 2. A ver, ¿qué dice acá? En la figura se muestra una parte de un canal de desagüe donde alfa y beta son los ángulos adecuados para su buen fluido. Ya, la cosa es que se presenta esta situación. Si en dicha parte la obra tuvo un costo de 20 veces secante de 90 grados más alfa por la tangente de 180 grados más beta y por el seno de teta menos 90 grados en miles de soles, preguntan cuánto es dicho costo. Ok, entonces jóvenes, lo que nosotros estamos requiriendo aquí es simplemente calcular el valor de esta expresión que sabes que va a estar dado en miles de soles. Tengo que hallar esto. Ahora, estos ángulos que yo veo que están aquí, ninguno de ellos está en posición normal. Obviamente que no, pues no, ni porque ninguno está iniciando, en este caso, en el semieje X positivo. Profe, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ya, en este tipo de casos, suele hacerse o proceder de la siguiente forma. Completar los ángulos o moverlos, opuestos por el vértice así, para poder colocarlos en posición normal. Entonces, este alfa que está aquí, por más que lo mueva, no va a caer en posición normal. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Le voy a añadir este ángulo de aquí. Y este ángulo, al añadirle, tú ya sabes que este ángulo de acá mide 90 grados en sentido antihorario.
Entonces, 90 grados sumado con alfa ya estaría en posición normal. Y esto es lo que yo escribo acá. Ahí está, ¿ves? Este ángulo, 90 grados más alfa, estaría en posición normal. Ya, profe, ¿y para el beta cómo lo va a hacer? Entonces, como yo quiero justo la tangente 180 más beta, eso de ahí me da la siguiente idea. ¿Qué idea, profe? Que yo a este beta le voy a añadir este ángulo de acá. Chicos, ¿cuánto mide este ángulo que yo acabo de dibujar acá? A ver, ¿cuánto mide este ángulo que acabo de dibujar acá? Este de aquí. ¿Cuánto mide? Excelente. Mide 180 grados esta próxima. Entonces, a 180 le sumo el beta y este 180 grados más beta ya quedaría en posición normal. Por lo tanto, esto es lo que represento aquí. 180 más. Profe, ¿y de dónde me sacó este menos 90 más θ? Espérate, esto es lo que yo voy a hacer para esto. Ya, entonces mira, yo te dije lo siguiente. A ver, necesito que tú me representes cuánto mide el ángulo de aquí hacia acá. ¿Cuánto mide este ángulo? Dame su medida. 90 me dijeron. Entonces, chicos, toditos se han equivocado. ¿Qué, profe? ¿Qué cosa está hablando? ¿Cómo que me he equivocado? ¿Te has equivocado? ¿Cuánto mide este ángulo? Ah, ya está. Ya se están rectificando. En este caso es menos 90, porque el sentido que tiene el ángulo es sentido horario. Por lo tanto, quiere decir que es negativo. Ah, ya, profe. Entonces, lo que yo estoy requiriendo aquí, lo que yo estoy requiriendo acá, es realizar la operación con este teta, pero teta tiene otro sentido, tiene sentido antihorario. Entonces, yo te había explicado que para tranquilamente poder resolver el asunto, tengo que cambiarle la orientación al ángulo y en este caso sería menos teta. Por lo tanto, entonces quiere decir que este ángulo de aquí es la diferencia entre el menos 90 con este menos teta. Entonces sería así, menos 90 menos el menos teta. Y menos por menos, más. Entonces el ángulo que está aquí es menos 90 más teta. Y con este voy a trabajar para hallar el seno. Profe, ya, hasta aquí todo muy bonito, profe, pero hay algo que no me queda muy claro. No tengo las coordenadas de ningún punto en su lado final, profe. Ya lo sé. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir que las coordenadas de este punto sea A, punto y coma B. O sea que el A sea la axisa y B sea la ordenada. ¿Y cuánto es su radio vector, profe? Ya, vamos a decir que el radio vector sea R. Ya está. Entonces, aquí viene la regla práctica. Si yo tengo las coordenadas de este punto, yo ya puedo obtener las coordenadas de este punto de acá. Como el ángulo que forman es 90, entonces de aquí genero el de acá. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Profe, usted dijo bien claro que solo hay que cambiar, intercambiar de posición y luego agregarle el signo menos a la axis. Ya, pues entonces ya está hecho. Luego de igual manera, de aquí hacia acá, quedaría así. Cambio de posición y luego le agrego el signo menos a la axis. Y nada. Los radios vectores te dije que se mantenían iguales. Son lo mismo. Entonces, en base a estas coordenadas ya puedo hallar lo que requiero. A ver, necesito secante de 90 más alfa. Porque esto es lo que me están pidiendo conseguir. Entonces, mira, ¿qué es lo que voy a hacer? Este puntito acá lo voy a dibujar un poco más arriba. Quedó así, menos B, punto y coma. Entonces, mira, no sería menos A. ¿Dónde sería menos A? Ya, Giancarlo. A ver, mira, Giancarlo, te hago una aclaración para que también más o menos en álgebra lo tengas presente. Si yo te escribo la variable
X. Y te pregunto, ¿cómo es X? ¿Positivo o negativo? ¿Qué me dices? Ya, entonces tú me estás diciendo que X es positivo. ¿Y qué pasa si yo te digo que al ser X una variable y tú resuelves la ecuación, X te sale -2? Entonces, ¿X es positivo? No, ¿sí o no? Tienes que tener cuidado. Cuando tú ves una variable, tú no sabes si es positivo o si es negativo. Cuando ves la variable, no sabes si es positivo o negativo, así que ten mucho cuidado. Profe, ¿y si qué pasa si yo veo -X? Lo mismo, si tú ves -X, tú no sabes si esto que está aquí es positivo o negativo. Esto puede ser cualquier cosa. Porque ¿qué pasa si X igual fuera -2? Cuando tú reemplazas -2 por el menos que está aquí, se vuelve esto 2. Por lo tanto, resulta ser positivo. Entonces, nada tiene que ver el signo que esté aquí para decirte que esto es positivo o negativo, ¿eh? Porque la variable puede ser cualquier cosa. Entonces, en este caso, Giancarlo, cuando yo escribo A, punto y coma B, este A que está aquí, yo lo estoy considerando como un valor negativo. Y el B lo estoy considerando como un valor positivo, porque es una variable nada más. Entonces, ten mucho cuidado, no hay necesidad de colocarle el signo menos, pero si tú deseas, colócalo como -A y comienzas a trabajar, igual de igual forma te va a salir lo mismo. ¿Estamos bien? ¿Se entendió lo que te quise decir, Giancarlo? Ya, entonces, ahí es tener mucho cuidado. Entonces, hallo secante de 90 más alfa. 90 más alfa tiene como lado final a este punto, a este lado de acá y como coordenadas a este punto. Entonces, la secante de un ángulo es el radio vector sobre su abscisa. Eso quiere decir que te va a quedar R sobre A. Entonces, yo escribo acá R sobre A. Luego viene tangente de 180 más beta, pero 180 más beta es el ángulo que cae aquí. Y este es su lado final. Entonces trabajo con este punto y la tangente es la ordenada sobre la abscisa. O sea que es A dividido entre -B. Profe, luego dice seno de teta menos 90. Teta menos 90 está aquí. Teta menos 90. Su seno es la ordenada, que es -B, sobre su radio vector, que en este caso es R. Entonces aquí está. Entonces no te olvides que el radio vector es justamente el R. Está de otro color para que pueda resaltar ahí y se note. Ahí está. Ah, ya, profe. Entonces, ya teniendo todo esto, ya pues, R se va. Menos B, con menos B se va. A, con A se va. Por lo tanto, te va a quedar solamente 20. Entonces, quiere decir que el costo sería de 20.000 soles, ¿no? Entonces, aquí, la respuesta, ¿la C, profe? No, la D. La D es la respuesta. Ahí está. Tener cuidado. La respuesta es la D. Chicos, ¿todo claro? Ya. Ok, perfecto, qué bueno. Entonces, ya saben cómo en este caso tienen que utilizar esa regla práctica. Mira, rápidamente comienzan a mover las coordenadas y pueden ajustar. Entonces, normalmente los problemas sin clásicos suelen presentarse los ángulos así con 90 grados. Entonces, para que puedas mover rápidamente las coordenadas. ¿Está bien? Continuamos. ¿Qué nos dice este problema 3? En la figura te muestra una placa cuadrada OABC. Profe, nuevamente acá me están diciendo que esto es un cuadrado. Ya, tranquilo, vamos a marcar.
Esto de aquí es un cuadrado. Ya está. Si su valor en el mercado es de 25 seno de alfa sobre secante de beta menos tangente de beta soles, ¿cuánto costaría comprar, en este caso, dos de estas placas? Profe, si ya tengo el valor de uno de ellos, multiplico por 2 y ya está mi respuesta. Ya, muy bien. Entonces, chicos, mira, yo tengo acá el seno de alfa y veo que aquí alfa no está en posición normal. Profe, ¿cómo que no? Si alfa, no, alfa está terminando aquí e iniciando aquí. Para que el alfa esté en posición normal, tiene que cambiar de orientación. Ah, profe, tiene razón. Entonces yo le cambio la orientación y esto queda así. Profe, pero esto ya no sería alfa, profe. No, pues, ya no sería alfa, sería menos alfa. Pero a través de menos alfa, tú puedes llegar al valor del seno de alfa. Y esto te lo voy a mostrar a continuación. Ahora, a ver, Francisco, beta, ¿está o no está en posición normal, Francisco? Muy bien, ahí está, tus compañeros te apoyaron. Dice Giancarlo y Elizabeth dicen que sí, y efectivamente, inicia acá, su lado, su vértice está aquí y su lado final está en el segundo cuadrante. O sea que, profe, sí está en posición normal, sí, pero el detalle es que no conoces las coordenadas de ningún punto de su lado final. ¿Y de quién voy a hallar, profe? El clásico, en este caso, tiene que ser el A. Ah, ya, profe. Y acá para el menos alfa, ¿cómo que para el menos alfa si ya tienes acá el C? No tienes por qué hallar nada más. Ya, profe, muy bien. No se moleste. No, no me moleste. Mira. Entonces, esto es lo que hacemos acá. En la figura, ahí está. Voy a colocar a este ángulo en posición normal. Le cambio la orientación y sería menos alfa. Chicos, si la axisa es 24 y en la ordenada es 7, ¿cuánto sería el valor del radio vector? A ver, ¿cuánto sería acá el valor del radio vector? ¿Cuánto es el radio vector que llega a ser el lado del cuadrado? Para 24 y 7 es conocido, ¿sí o no? Si lo calculas. 7 me dice. A ver, radio vector es la distancia desde O hacia C. Esta distancia de acá. 16 me dice Giancarlo. Chicos, a ver, creo que ustedes necesitan una ayudita gráfica. Algo ha pasado, se me han bloqueado bien feo, pero vamos a arreglar esa situación. Mira, tú tienes las coordenadas de este punto C, que es 24,7. Entonces quiere decir que aquí la axisa es 24 y, y la ordenada es 7. Así, yo quiero hallar la distancia de acá hacia acá. Entonces tengo que hallar el radio vector. Ah, ya se dieron cuenta. Es la raíz cuadrada de 24 al cuadrado más el 7 al cuadrado, ¿sí o no? ¿Y esto cuánto sale? 25. ¿Sí o no? Ya está, profe. Muy bien. Entonces, esto es lo que escribo acá. Pero no te olvides que este es lado del cuadrado y este es lado del cuadrado. Por lo tanto, este de acá, este radio vector de aquí también es 25. Ya, profe, pero no me endulce. Yo quiero que usted me diga, espérate, te voy a decir, mira, yo te voy a decir las coordenadas de A. Date cuenta que OC con el OA forman un ángulo de 90. Ah, profe, entonces puedo aplicar la regla práctica que dio en la parte de la teoría en sentido antihorario. Obviamente, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a cambiar de intercambiar de posición a esta 724 y a la axisa le cambiamos de signo. Sería menos. Entonces, estas serían las coordenadas de A.
Y esto es lo que va a aparecer acá. Ahí está, ¿ves? Menos 7, punto y coma, 24. Ah, profe, entonces, así nomás facilito, profe. Así nomás. Entonces ahora, yo necesito hallar, ¿qué cosa? El seno de alfa. Ya, vamos a hallar el seno de alfa. Entonces, esto lo voy trabajando aquí. Voy allá, mira, seno de alfa. Pero, profe, alfa no está en... No, pero voy a trabajar con menos alfa. Entonces, ¿qué hago? Le tomo el seno al ángulo que está en posición normal, que es menos alfa. Porque ese es el ángulo que está en posición normal, menos alfa. Y tú bien sabes, que el seno se calcula como ordenada, que en este caso es 7, sobre el radio vector, que es 25. A ver, ayúdame. Profe, no, hágalo solo. No, ayúdame. Dime, ¿qué pasa con este signo respecto al seno? A ver, recuerda lo que estábamos haciendo en la parte de la teoría. ¿Qué pasaba con el signo? Recuerda que te decía sale, se lo come, sale, se lo come. A ver, ¿qué pasaba acá? ¿Sale o se lo come? Con respecto al seno, Elizabeth dice se lo come. Elizabeth, los únicos que se comían el signo era el coseno y la secante. Con los otros cuatro, el signo sale. ¿Está bien? Recordar eso. Entonces aquí sale. Entonces, profe, si sale, sería menos seno de alfa igual a 7 sobre 25, pe, profe. Obviamente. Ahí está. Así. A ver, ¿acá hay mensajes o no hay? No hay nada de mensajes. Entonces, chicos, de aquí este signo menos que salió lo paso al otro miembro. ¿Y qué va a aparecer, profe? Va a aparecer que seno de alfa es igual a menos 7 sobre 25. O sea que el signo menos de acá lo he mandado hacia allá, hacia el otro miembro. Entonces ya despejé seno de alfa, que sería menos 7 sobre 20. Ah, ya, profe. ¿Y así va a ser para el beta? No, para el beta no tengo necesidad porque beta está en posición normal. Voy a hallar la secante. La secante es su radio vector sobre la abscisa, o sea que sería 25 sobre menos 7. Aquí está, 25 sobre menos 7. Y la tangente es la ordenada sobre la abscisa, o sea que sería 24 sobre menos 7. 24 sobre menos. Y ya está, chicos. Ya está todo ok. Entonces ahora solamente hay que reemplazar. Reemplazo. 25, acá está 25, seno de alfa, que es menos 7 sobre 25, secante de beta, menos 25 séptimos, menos la tangente de beta, pero menos por el menos es más 24 séptimos. Bueno, entonces aquí resolvemos. Este 25 con este de acá se va, cuando multiplico. Aquí resuelvo y tengo menos 25 más 24, te queda menos un séptimo. Menos un séptimo, y arriba te ha quedado menos 7. El menos se va, 7 entre un séptimo es 49. Profe, entonces, ¿quiere decir que 49 soles es lo que vale esta placa? Sí. Te piden dos placas, 2 por 49, 98. Entonces la respuesta, la de... Nada más. ¿Todo claro? Muy bien, Maricielo. Excelente. Elizabeth, ahí todo claro. Muy bien. Pasamos al problema 4.
A ver, ¿qué nos dice aquí? Un auto dice que partió del punto de coordenadas 0, punto y coma 0, que es el punto O, y llegó al punto A de coordenadas menos 5, punto y coma 12 en una trayectoria rectilínea. Si OA es el lado final para un ángulo θ, ¿ya? Que está justamente en posición normal, donde el θ es mayor que 0 y menor que pi, hay el valor de 2 veces tangente de θ medio más 3 veces cotangente de θ medio. Chicos, como aún no hemos desarrollado lo que son identidades, ¿no? Con respecto al ángulo mitad o el ángulo doble, todo ello, entonces vamos a tener que formar lo que es el ángulo mitad. ¿Cómo así, profe? Ya, entonces primero vamos representando acá el dato. Dibujo mi sistema de coordenadas rectangulares y dice que el auto ha partido desde acá. ¿Y hacia dónde? Hacia menos 5, punto y coma 12, hacia el punto A en una trayectoria rectilínea. Tú ya sabes que menos 5 es de abscisa y la ordenada es 12. Entonces quiere decir que el punto A debe estar aquí en el segundo cuadrante. Entonces lo ubicamos. Ahí está. Ese sería. Muy bien, profe. Ahora, ¿qué más? Dice, si OA es el lado final para un ángulo θ que está en posición normal. Y donde θ está entre 0 y pi. Entonces quiere decir que este ángulo θ sería este que está acá. ¿Está bien? Muy bien, profe. ¿Qué más? Ya, ahora, yo quiero que tú me ayudes y me calcules el radio vector acá. ¿Cuánto sería el radio vector? ¿Cuánto va a leer? ¿Cuánto va a leer, chicos? Ok, muy bien, Yeira, excelente, Giancarlo, ahí estamos, muy bien, Nicole está. Entonces, el radio vector es 3. Y el radio vector, tú bien sabes que es este que está acá. Claro, pues, profe, este es el radio vector, ya. ¿Cómo va a formar, profe, el ángulo mitad, el θ medio? Ya, profe, entonces quiere decir que usted va a trazar la bisectriz. Ya, esa es la idea, trazar la bisectriz. Pero, ¿cómo hallaría las coordenadas de un punto en el lado de la bisectriz? Ah, ya, mira, para eso voy a hacer lo siguiente. Aquí en el eje X, desde O, voy a trazar aquí un lado que tenga la misma longitud que este, que es 13 unidades. Entonces lo trazo. Ahí está. Profe, si usted me está diciendo que la longitud de este también es 13, ahí está. Entonces quiere decir que su abscisa tiene que ser 13 y su ordenada tiene que ser 0. Obviamente. ¿Por qué? Porque la longitud de este segmento es 13 unidades. Y como está en el eje X, entonces la abscisa aquí es 13 porque la distancia de acá hacia acá es 13. Entonces la abscisa acá es 13. Y la ordenada vale 0 porque este punto está en el eje X. No te olvides. Ah, ya, profe. Y luego, ya, entonces ahora sí he hecho esto para formar un triángulo isósceles. Así. Entonces, cuando yo trazo la bisectriz aquí, la bisectriz para un triángulo isósceles, tú ya sabes que esto resulta ser altura, o sea que acá es 90 grados, y además de ello, también resulta ser punto medio. Entonces esto, a ver, ¿con qué color con este color lo marcamos aquí? Al ser punto medio, quiere decir que esto y esto son iguales. Ya, profe, pero ¿a dónde me va a llevar eso? Mira, te va a llevar a lo siguiente. Ahí está. Esta es la bisectriz y la bisectriz, tú ya sabes que al ser altura también cae en el punto medio de AB. Entonces esto lleva a lo siguiente, a usar esta propiedad. Si tú tienes que las coordenadas de los puntos extremos de un segmento, mira, son así, x1, y1, y del otro, x2, y2.
Y vamos a decir que las coordenadas del punto medio sea x punto y coma y. Así. ¿Cómo hallas x y cómo hallas y? Chicos, ¿cómo se halla x y cómo se halla y? Lo único que tienes que hacer, en este caso, es la semisuma de las abscisas x1 más x2 sobre 2. Y de esta manera hallas el x. Y luego, de igual manera, hallas el y. Entonces, para hallar la ordenada, lo único que tú requieres es, en este caso, hacer la semisuma de ordenadas. Entonces, sería así. Y1 más Y2 sobre 2. Ah, profe, entonces si yo quiero las coordenadas de este punto de aquí, profe, de este que usted está señalando acá, tengo que hacer esto, pues, ¿no? 13 sumado con menos 5 te va a dar 8. Entre 2 te sale 4. Y aquí aparece 4. 0 sumado con 12 y dividido entre 2 te va a resultar 6. Entonces las coordenadas de este punto serían las coordenadas de un punto en el lado final para este ángulo teta medios. Aquí está, para este ángulo teta medios, donde su lado final, date cuenta que es este de aquí. Este es su lado final. Y este de aquí serían las coordenadas de un punto en su lado final. Entonces, en base a este punto, voy a poder calcular su tangente y su cotangente. Así que, esto es lo que yo hago aquí. Tangente de teta medios sería ordenada sobre abscisa, 6 sobre 4. Y la cotangente es la abscisa sobre la ordenada, 4 sobre 6. Ahí está. Ah, ya, profe. Entonces luego resolvemos. Sacas mitad, o 2 por 6 es 12, ¿no? 12 entre 4 te queda 3. Luego acá sacas tercia, 3 por 4 también 12, entre 6 te va a quedar 2. 3 más 2, 5, pues. Así que la respuesta, avión. Chicos, ¿todo claro? Muy bien, Nicole, Francisco. Excelente. Entonces, si no preguntan nada a los demás, quiere decir que también lo tienen claro. Entonces, sigamos avanzando. ¿Qué nos dice el problema 6? Dentro de un automóvil, dice que hay un dispositivo de seguridad que tiene una varilla OA, como aparece aquí en el gráfico. Esta debe de girar en torno de O hasta OB, o sea que desde OA, mira, va a girar hacia acá y se va a dirigir hacia OB, tal como se muestra en las figuras juntas. Así, dicho automóvil no se va a mover. Ahora, si este dispositivo cuesta esta expresión en decenas de soles, preguntan cuánto se pagarían por comprar 2 de estos dispositivos. Bueno, entonces ya sabes que aquí lo que se requiere es hallar el valor de la secante, de la tangente y de la cosecante de teta. Pregunto, de acuerdo al gráfico que nosotros podemos observar aquí, ¿el teta está en posición normal? Muy bien, excelente, Elizabeth. Yeira, todos coinciden en que no está en posición normal.
Jóvenes, entonces ahora mi pregunta ya para ustedes sería, ¿qué debo de hacer yo para trabajar con un ángulo en posición normal? Creo que no está complicado. ¿Qué es lo que debo de hacer para trabajar con un ángulo en posición normal? Ya de acuerdo a las ideas de los problemas anteriores. A esa, muy bien, Giancarlo, con eso se entiende. Lo único que debo de hacer es cambiarle la orientación al teta. Entonces esto es lo que procedo a hacer acá. Cambio la orientación a teta, pero ya no es teta, sino ahora sería menos teta. Ah, profe. Entonces, con menos teta, es, profe, que usted va a comenzar a hallar lo que es la secante, la tangente y la cosecante. Sí, efectivamente. Ya tenemos las coordenadas de un punto en su lado final, que es menos 12,5. Punto y coma 5. Chicos, si las coordenadas son menos 12 punto y coma 5, ¿cuánto sería el valor del radio vector? ¿Cuánto es el valor del radio vector? Muy bien, excelente. Entonces yo escribo acá, el radio vector va a ser igual a 3. Ya, listo. Ok, entonces mira, voy por la secante. Tomo la secante al ángulo, pero el ángulo es menos teta. Entonces aquí yo voy a escribir menos teta. Y esto va a ser igual. Y la secante, ¿cómo se calcula? Profe, secante es 13 radio vector sobre la abscisa. O sea que en este caso sería 13 sobre menos 2. Ya pues chicos, ahora mi pregunta es, ¿la secante qué le hacía acá dentro al signo? ¿Sale o se lo come? Se lo come. Muy bien. Entonces, quiere decir que secante de menos teta es lo mismo escribir que secante de teta. Y 13 entre menos 12 sería menos 13 sobre 12. Por lo tanto, ya tengo la secante de teta. Ah, ya, profe. ¿Y ahora qué viene? Viene la tangente. Entonces ya teniendo práctica, esto hasta el ojo lo puedes hacer. Le tomo la tangente o hallo la tangente de este ángulo en posición normal que es menos teta. Entonces escribo acá, tangente de menos teta va a ser igual, calculo, sería ordenada sobre radio vector. O sea que esto sería 5. No. La tangente, no el seno, ¿no? Estoy calculando la tangente, perdón. La tangente es la ordenada sobre la abscisa. Entonces sería 5 sobre menos 2. Y ya está. Ok, ahora sí, pregunto, ¿qué le hacía la tangente al signo? ¿Lo absorbe? ¿Se lo come o sale? Sale. Muy bien. Entonces este menos, ahí está, sale y queda menos tangente de teta igual y a lo que conocemos, menos 5 sobre 2. Profe, entonces menos y menos se cancela, pues, profe. Quiere decir que tangente de teta es 5 sobre 2. Tangente de teta es 5 sobre 2. Ah, ya, profe. ¿Y la cosecante? Ya, pues, hay que calcular la cosecante. Último paso. Y esto viene acá. No. Entonces, sería así. Cosecante del ángulo, que es menos teta, va a ser igual. Chicos, a ver, lúzcanse. ¿Cómo se calcularía la cosecante? A ver, dame los valores. ¿Quién sobre quién? ¿Cuánto vale la cosecante de menos teta?
A ver, escríbeme los números, que no, escríbeme. El entre con un slash nada más. Ya está. Mm, ya. A ver, menos R. No, no, no. La cosecante es radio vector, que es el 13. Ya, ahí está. Es el radio vector, que es el 13, dividido entre la ordenada, que es 5. Ahí está. ¿Estamos bien? Tengan mucho cuidado. Esa es la cosecante. Cosecante es radio vector sobre la ordenada. Tienen que repasar bien esa parte. Profe, ok. Luego, espérate. ¿Qué le hace la cosecante al signo? ¿Sale o se lo come? Sale. Muy bien. Entonces sería menos cosecante de teta va a ser igual, y esto es 13 quintos. Entonces escribo aquí 13, 13 quintos. Así que este signo menos que está aquí lo mando al segundo miembro. Por lo tanto, cosecante de teta te resulta igual a menos 13 quintos. Ah, ya, profe. Entonces ya tenemos los tres valores, profe. Efectivamente. Entonces ahora reemplazamos. Costo de un dispositivo sería 39, que ya está factorizado el 39 del numerador. Aquí está. La secante de teta es menos 13 sobre 2. La tangente de teta es 5 sobre 2. Y la cosecante de teta es menos 13 quintos. Ya, profe, a ver, resuelvas esto. Ya lo resolví, mira, sale 10. Verifiquemos. Como son homogéneos, acá te queda menos 8 sobre 12. Y abajo te queda menos 13 quintos. Menos 8 sobre 12. Con el menos se cancela el menos. Y a ver, eh, hay que hacer los cálculos. Esto va a ser igual al 200. Vamos a hacer los cálculos aquí. Vamos a verificar. Entonces, por lo siguiente. Acá te ha quedado 8 sobre 12 y acá 13 sobre... El 5 pasa a multiplicar. Entonces sería 8 por 5 y acá el 12 multiplica con el 13. Ahí está. Muy bien. Saco 13avas. 13avas. Acá me va a quedar 3. Saco tercia. 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 Acá me queda 4. Y a este 4 le saco cuarta con este 8. Entonces acá queda 2 y acá ya queda 1. 2 por 5. Efectivamente es 10 decenas de soles. 10 decenas, ya sabes que es 100 soles. ¿Cuánto pagarían por comprar dos de estos dispositivos? 200 soles. Claramente. Entonces acá está la respuesta. Por lo tanto, por dos dispositivos se pagaría 200 soles. Y la respuesta, avión, dice. Bueno, chicos, acá nos hemos bloqueado con las claves. Algo ha pasado. Entonces aquí debe de ser la D. La D. Ahí está. La D. Profe, la D. Vamos a escribir el otro color. Ya está. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, ya tienen la idea de cómo van a trabajar los signos cuando el ángulo está en posición normal. ¿Eh? Ojo, ya sabes todo lo que estamos haciendo aquí. Continuamos. A ver, pasamos a este problema 8, que es lo que nos dice. De los ángulos
alfa y beta se sabe que son coterminales. Ya sabes lo que hemos hecho con respecto a los coterminales. Luego, alfa pertenece al segundo cuadrante, o sea que el lado final del ángulo alfa está en el segundo cuadrante. Y además, se cumple que 8 veces seno cuadrado de beta menos 2 seno de alfa es igual a 1. Ahí el valor de esta expresión. Y entonces, con calma. Cuando los ángulos son coterminales, tú ya sabes que las razones trigonométricas de alfa y beta coinciden. Claro, pues, profe. Ya, pues entonces vamos a nosotros a escribirlo acá. La razón trigonométrica de alfa es igual a la razón trigonométrica respecto a beta. Estos de aquí son iguales. Y luego te mencioné que la diferencia entre ellos es múltiplo de una vuelta, ¿sí? Ya, pues, entonces esto es lo que tengo que escribir para este caso de acá. Ya, profe, ¿cómo lo va a escribir? Ah, bueno, una diferencia, pues, ¿no? Alfa menos beta múltiplo de una vuelta. Por un entero. Ya. De esto, de aquí, nosotros sabemos cuál es lo más conveniente usar en el problema. Entonces, mira, fíjate. ¿Tú qué es lo que tienes acá? Tú aquí tienes un seno de beta y tú tienes acá un seno de alfa. Entonces, lo que tú sabes es que al ser alfa y beta coterminales, seno de beta y seno de alfa son iguales. Y entonces esto es lo que voy escribiendo acá. Seno de beta es igual a seno de alfa. ¿Qué te permite esto? Te permite que en esta ecuación tú puedas trabajarlo o bien con seno de alfa o bien con seno de beta. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Trabajarlo con seno de alfa. Entonces, este seno de beta que está aquí, lo reemplazo como seno de alfa. Entonces sería 8 veces seno cuadrado de alfa, menos 2 veces seno de alfa, y el 1 pasa al primer miembro a restar como menos 1, y todo esto es igual a 0. Y ya está. Profe, y luego, bueno, luego tú ya sabes que tienes que intentar resolver esta ecuación, y de qué manera. Una de las primeras formas que debes de intentar es factorizando usando aspa simple. A ver, chicos, con aspa simple, ¿cómo quedaría? Entonces yo descompondría de la siguiente manera. Como 4 veces seno, y abajo descompongo como 2 veces seno. 4 por 2, 8 seno cuadrado de alfa. Entonces este menos 1 lo voy a descomponer así. Menos 1 más 1. Entonces acá tengo menos 4 seno más 2 seno menos 2 seno. Por lo tanto, entonces esto queda así. 4 veces seno más 1 multiplicado por 2 veces seno menos 1. Igual a 0. Ya lo tienes factorizado. Entonces ahora igualas a 0 cada factor y despejas el valor del seno de alfa. Igualo a 0 esto, entonces me queda que el seno de alfa es menos un cuarto. Seno de alfa es menos un cuarto. Igual a 0 esto, el otro valor para el seno de alfa sería un medio. Chicos, ¿con cuál de ellos me quedo? ¿Con menos un cuarto o con un medio? ¿Con menos un cuarto o con un medio? ¿Y por qué? Entonces, mira, el dato está acá. Alfa pertenece al segundo cuadrante. Si alfa pertenece al segundo cuadrante, ¿cómo es el seno de alfa? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo es seno de alfa? Positivo, positivo. Muy bien. Entonces, esto descarta totalmente a menos un cuarto. Eso quiere decir que seno de alfa tiene que ser
un medio. Ya, profe. Y luego, ya entonces, ya con este dato, nosotros vamos a poder resolver. ¿Por qué, profe? Porque ya tú, tranquilamente, vas a poder representar tu ángulo en posición normal. Mira, ahí está. Lo estoy dibujando acá. Eje de las abscisas, eje de las ordenadas. Y yo necesito las coordenadas de un punto en su lado final, ya que acá tengo ya representado al alfa. No. A ver. Ya está. Ya tengo representado alfa en posición normal. Pero recuerda tú que el seno se hallaba así, como y sobre r. Muy bien, profe. Entonces quiere decir que r es 2 y que el y es 1. Así. Profe, entonces, ¿cuánto vale el x aquí? Tienes que calcularlo, pues. Vamos a calcularlo. A ver, sería así. X al cuadrado más 1 al cuadrado va a ser igual al radio vector al cuadrado. O sea que en este caso es 2 al cuadrado. De aquí despejando, tienes que x al cuadrado va a ser igual, aquí tienes 3. 2 al cuadrado es 4, el 1 pasa a restar y ya está. Entonces, profe, x tiene dos valores, pues, profe. Claro, pues no, esto lo han explicado en álgebra. Sería más o menos la raíz de 3. Y ya está. Profe, ya, pero ¿cuál voy a escribir acá, profe? Ya. ¿Cuál escribo, chicos? ¿El positivo o el negativo? Aquí, ¿cuál escribo? ¿El raíz de 3 o el menos raíz de 3? Tengo que escribir el menos raíz de 3. Ahí está. Profe, ¿por qué? Porque aquí la abscisa en el segundo cuadrante es negativo. Por eso el valor correcto de x sería el menos raíz de 3. Ah, ya, profe. Entonces, ahora sí, ya puedes calcular lo que te pide. Ya, a ver, profe. Bonito. Ya, bonito, mira. Esto es lo que va acá. ¿Qué es lo que he calculado acá? La tangente de alfa. Tangente de alfa es la ordenada sobre la abscisa. 1 sobre menos raíz de 3. Y la cosecante de alfa te resulta radio vector sobre ordenada. 2 entre 1, 2. Profe, pero ¿por qué ha calculado esto si a mí me están pidiendo esto? Ya, mira. Acá hay varios procesos que tú tienes que hacer y lo vamos a hacer acá arriba. No tenemos mucho espacio. Aquí. A ti te piden esto. 3 veces. El signo menos sale. Entonces sale así. Menos tangente de beta. Pero esto de aquí está al cuadrado. El signo menos de acá sale. Menos. Con el menos se vuelve más cosecante de alfa. La tangente de beta es lo mismo que la tangente de alfa. Esta tangente de beta de aquí es lo mismo que la tangente de alfa. Ahí está. Esto de acá. Claro, profe. Pero como está al cuadrado, el signo menos ya desaparece. Entonces te queda 3 veces la tangente cuadrado de alfa. Más la cosecante de alfa. ¿Y por qué lo pasé todo alfa? Porque yo tengo el ángulo alfa en posición normal. Ya calculé la tangente de alfa, que es ordenada sobre abscisa, y la cosecante, que es radio vector sobre ordenada, que es 2. Entonces lo reemplazo. Vamos a reemplazar. Profe, pero usted no ha reemplazado nada. Ya, pues no reemplacé nada porque está loco, pues. Tangente al cuadrado te va a quedar 1/3. Y cosecante de alfa es 2, pues. Acá, ¿cuánto te queda? 1 más 2, 3, pues. Entonces aquí la respuesta sería la C. Se acabó. Chicos, ¿todo claro?
Muy bien, entonces ya sabes también acá, mediante este problema, cómo vas a utilizar lo que son los ángulos coterminales. ¿Ah? Mira, de qué manera ya hemos conseguido las coordenadas del punto que está en el lado final, para, en este caso, para el ángulo alfa. ¿Está bien? Perfecto. Vamos ahora a revisar nuestro problema 9. A ver, ¿qué nos dice aquí? De los ángulos alfa y beta se sabe que, profe, el mismo problema no. Dice, son coterminales, la medida de alfa está entre 490 grados y 760 grados, el ángulo alfa es mayor al ángulo beta y la suma de sus medidas es 160 grados. Hay en la medida de beta. Ya, entonces vamos planteando. Te dicen de que la suma de alfa y beta es 160 grados. Ya, entonces esto yo escribo acá. Ahí está. Alfa más beta es 160 grados. Profe, ¿de dónde me sacó esto? ¿Cómo que de dónde? Te está diciendo de que alfa y beta son coterminales. Entonces aquí, como no hay ninguna razón trigonométrica, no te conviene utilizar que el seno de alfa es igual a seno de beta o tangente de alfa igual a tangente de beta. No. Lo que te conviene usar es que la diferencia entre ellos, alfa menos beta, es múltiplo de una vuelta. Ah, ya, profe, tienes razón. Ya. Profe, y luego hacemos lo siguiente. Mira, como te han dado el dato de que alfa, escribo acá abajo, de que alfa está entre 490 grados y 760 grados, yo lo que voy a hacer es de estas dos ecuaciones de aquí, voy a despejar lo que es el valor de alfa. Ah, ya, profe, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo voy a hacer eso? Tienes un sistema de ecuaciones, no me vayas a decir que no sabes hacer eso. Entonces escribo acá, ahí está. Entonces, tranquilamente, lo que tú haces es realizar la suma. Vamos a sumar. Entonces, cuando yo sumo, se va lo que es el beta. Muy bien, profe. Entonces aquí tendríamos 2 veces alfa igual a 160 grados más 360 grados por n. Así. Y luego sacas mitad. Sacando mitad ya tengo despejado el alfa. Mitad de 160 es 80 y mitad de 360 es 180. Acá está 180 grados por n y mitad de 160 es 80. Ya, profe, y luego, ya mira, ya tengo despejado el alfa y este alfa lo voy a reemplazar acá. Está entre estos dos valores, lo reemplazo, pues. Ah, ya, profe, para eso era acá está, ¿ves? 490 grados menor que 180 grados más 80 grados y menor que 760 grados. Ya, profe, continúe. Ya voy a continuar. Entonces, yo quiero despejar n. ¿Y por qué n, profe? Por lo siguiente. No te olvides que n es un valor entero, solo que no sabemos quién es ese valor. Aún. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar acá n para saber entre qué números está y como yo sé que n es entero, ya puedo saber cuál es el valor correcto de n. Ah, ya, profe, muy bien. Entonces, mira, quiero eliminar el 80. Voy a restar 80. Resto 80 a 490 y me queda 410 grados. Menor que 180 grados por n, ya resté 80, se va. Resto 80 acá y me quedaría 680 grados. Ya, profe, muy bien. Luego, se cancela acá la unidad de medida, pues, que es 180, que son los grados sexagesimales. Paso y divido todo entre 180. 410 entre 180 me va a salir por lo menos 2.2 y algo. Y esto va acá. 410 entre 180 es 2.27 y continúa. Menor, esto entre 180 te queda solo n. 680
entre 180, porque lo estoy dividiendo a todo entre 180, te queda 3,77 y así sucesivamente. Entonces, si n es mayor que 2 puntos y algo, pero menor que 3 puntos y algo, ¿cuánto vale n, chicos, si sabes que n es un valor entero? Muy bien, Giancarlo, n vale, excelente, n vale 3. Profe, si n vale 3, entonces ya tengo alfa, profe. Claro, pues, reemplazas acá arribita, pues, reemplazas, n vale 3, reemplazas acá. 3 por 180, 540. Más 80, 620. Entonces esto es alfa, 620. Profe, pero no me piden alfa, profe, me piden beta. Ya lo sé, pero tú ya sabes que alfa más beta suman 160. Reemplaza pues alfa. ¿Cuánto te va a quedar? Ah, bueno, profe, si así lo menciona, entonces quiere decir que yo tendría 620 sumado con beta, me va a resultar igual a 160. Pues. Ya, muy bien. Entonces de acá vas a despejar lo que es el valor de beta. Entonces beta, profe, me va a quedar negativo. Claro, pues pasas a restar, a ver, te va a quedar 0, 6, 4. Menos 460 grados sexagesimal. Y ya está. Profe, y ahora las alternativas están en radianes. Ya sabes qué hacer. Conversión al toque. Pi radianes, 180 grados abajo. Y con esto lo terminas. Se va, se va, se va el cero, se va el cero. Sacas sexta. Sexta, no, sexta no tiene, ¿qué estoy hablando? Sacas mitad nada más. Mitad te queda 23 y abajo te queda 9. Entonces sería menos 23 pi sobre 9 radianes. Así que la respuesta acá sería la B. Y se acabó. Chicos, ¿qué tal? ¿Se comprendió o no se comprendió? Profe, ¿por qué ha marcado la... Me bloqueado feo, chicos. Sale la D, pues, ¿no? Me bloqueado. Así es, Nicole, muy bien, ya me di cuenta, Nicole. No sé por qué marqué la B, Nicole. Debe ser el cansancio, ya pues, chicos, debe ser el cansancio. Muy bien. Jóvenes, ya nos queda solamente un minuto. Entonces, este minuto sería suficiente tiempo. ¿Para qué? Para poder mostrarte de repente aquí el desarrollo del siguiente problema y ya simplemente le tomas un pantallazo, ya tú tranquilamente lo puedes analizar. Esta sería la solución del problema número 10. Listo, capturaste. Y luego te daría lo que son las claves de los problemas que quedaron pendientes. Bueno, en general ya te estoy colocando de todos los que hemos justamente desarrollado. Ok, ¿ya lo tienen, chicos? Comuníquense. Sí. Bueno, entonces, no hay ninguna duda. Llegamos entonces, chicos, al final de la clase. Me despido. Cuídense todos.
Nos estaríamos entonces encontrando el próximo jueves a la misma hora, ¿ok? Gracias también a todos ustedes por su participación en clase. Sería entonces